Cordial saludos amigos. Sí, así como usted leyó en el titular de este video, el correcto entendimiento de Hechos capítulo 15. Vamos a seguir con el tema de que en el primer siglo existía un cuerpo gobernante y al mismo tiempo vamos a seguir aplastando a los apóstatas con ese tema. Y vamos a seguir tapándole la boca a Colibrí, que es un apóstata que ha estado comentándome últimamente en mis videos. Y en este tema, con relación al cuerpo gobernante, vamos a ver el último, o un comentario que él me hizo, y es lo que vamos a aclarar en este video. Vamos a demostrar que la manera como él dice es falso. Y eso está aquí, por ejemplo, si usted va a mi canal y ve los comentarios, en donde está el comentario de Dagoberto Quintanilla, en donde está 11 respuestas, vamos a ver el comentario de Colibrí, el último. Aquí, en donde dice, él me hizo este comentario al investigador de verdad. Respóndeme tú, ¿partió o no el conflicto desde los cristianos judíos de Jerusalén y ciudades vecinas? Espero tu respuesta. Entonces él ahí coloca el versículo 1, 5 y 24 del capítulo 15. Que por cierto, o sea, él no es específico, él simplemente me coloca los versículos. Y entonces yo voy a tratar de decirle a usted la manera como él lo entiende, porque como él no me lo especifica, entonces me toca a mí hablar por él, porque así son los apóstatas, amigos, no son específicos. Bueno, entonces, vamos a ver, ya vimos que el uno a él no le conviene, sin embargo, acuérdese que los apóstatas son tercos y cerrados. El 1, vamos entonces a ver nuevamente el 1, el 5 y el 24 como él dice. Veamos. Entonces aquí en Hechos 15:1 dice, entonces unos hombres bajaron de Judea y se pusieron a enseñarle a los hermanos, a menos que se circunciden de acuerdo con la costumbre de Moisés, no pueden ser salvos. Bueno, entonces recuerden que eso es lo que dijeron estos hombres. Pero fíjense que ahí está resaltado en azul que bajaron ¿de dónde? De Judea. Ya esto lo mencioné yo en el video anterior a este. Sin embargo, él persiste en el 1. Entonces vamos a aplastarlo más, porque si aquí Lucas, que fue quien escribió Hechos, estuviera hablando de que estos hombres bajaron o provienen o salieron de Jerusalén, pues lo hubiera especificado. Así que vamos a ir un poco atrás en el capítulo 11. En el capítulo 11, aquí en el versículo 27, Hechos 11, 27, dice así, en esos días unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Note que si estos profetas vinieron de Jerusalén, aquí dice específicamente de Jerusalén. ¿Sí lo nota? Entonces, así de sencillo, amigos. Si aquí en el capítulo 15:1 estos hombres hubieran bajado de Jerusalén, dijera específicamente de Jerusalén, pero aquí dice que vienen de Judea. ¿Sí nota usted, amigo, cómo se aplasta la mentira con la verdad?
Es más, vamos a demostrar, amigos, en este video, de que los hermanos, los cristianos de Jerusalén ya entendían de que los gentiles no necesitaban circuncidarse, porque el apóstol Pedro ya les había explicado eso y ellos ya lo habían entendido y lo habían aceptado. ¿Quiere ver en dónde está eso, amigos? Veamos las evidencias. Aquí en Hechos 11, amigos. Y usted, amigo, que si es una persona de corazón sincero, le animo a que busque usted en su propia Biblia y lo corrobore. Que no sea como los seguidores de los apóstatas que se tragan cuanta basura los apóstatas suben a YouTube. Y además de no corroborar, después repiten como loro. Y eso es para que usted, amigo, se está dando cuenta una vez más que en mis videos le mostramos las pruebas categóricas e irrefutables. Y aquí estamos viendo el contexto, amigo. No estamos llegando a conclusiones basadas en ideas preconcebidas, como sí lo hace, por ejemplo, Colibrí. Colibrí no está teniendo en cuenta este contexto que vamos a analizar en Hechos 11. Veamos. Dice: ahora bien, los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea oyeron que también gente de las naciones habían aceptado la palabra de Dios. Por eso, cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión se pusieron a criticarlo. Entonces preste usted atención a esta parte, amigos. Vamos a leer nuevamente el 2. Dice: por eso cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión se pusieron a criticarlo. Entonces estos son cristianos, ¿verdad?, que son defensores de la circuncisión. Cuando llega Pedro, entonces lo critican. Vamos a ver qué es lo que le dicen. Seguimos en el 3. Le decían: entraste en la casa de hombres que no están circuncidados y comiste con ellos. Entonces Pedro se puso a explicarles los detalles. Les dijo: yo estaba orando en la ciudad de Jope cuando caí en un trance y tuve una visión. Vi algo parecido a una gran sábana de lino sostenido por 4 puntas que bajaba del cielo y llegó justo a donde yo estaba. Miré atentamente y encima vi animales de 4 patas de la tierra, animales salvajes, reptiles y aves del cielo. También oí una voz que me dijo: levántate, Pedro, mata y come. Pero yo respondí: de ninguna manera, Señor. En mi boca nunca ha entrado nada contaminado o impuro. Entonces la voz del cielo habló por segunda vez y dijo: deja de llamar contaminadas a las cosas que Dios ha purificado. Esto ocurrió una tercera vez y todo fue llevado de nuevo al cielo. Justo en ese momento, 3 hombres que habían sido enviados a buscarme desde Cesarea llegaron a la casa en donde estábamos hospedados. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudarlo. También fueron conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa del hombre. Él nos contó que había visto un ángel en su casa y que éste le había dicho: envía algunos hombres a Jope para que traigan a Simón, conocido como Pedro. Y él te dirá cómo pueden salvarse tú y tu casa. Pero cuando yo estaba empezando a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, igual que descendió sobre nosotros al principio. En ese momento me acordé de lo que el Señor solía decir: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo. Por lo tanto, si Dios les estaba dando a ellos el mismo regalo que nos dio a nosotros,
que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Al oír todo esto, ellos dejaron de poner objeciones y le dieron gloria a Dios. Dijeron: así que Dios también ha dado a gente de las naciones la oportunidad de arrepentirse para recibir vida. Hasta ahí, amigos. Entonces, si nota usted, amigo, que los cristianos de la congregación de Jerusalén entendieron el punto. Por lo tanto, la explicación que da Colibrí no encaja con el contexto. Entonces él, por ejemplo, otra de la explicación que da, que recuerde que él mencionó que había que leerse el 5, él aquí, en su entendimiento fuera de contexto, lo entiende como si lo que está en el 5, como si esos cristianos estuvieran allí presentes en ese momento. Pero lo que realmente menciona el 5 es lo que les está narrando Pablo y Bernabé. Lo que Pablo y Bernabé están contando en ese momento. ¿Sí capta usted el punto? Y por último, el otro texto que mencionó Colibrí es el versículo 24, que dice: nos hemos enterado de que algunos de entre nosotros, sin recibir instrucciones nuestras, han ido y les han causado problemas con sus palabras, tratando de confundirlos. Entonces ahí vemos la palabra nosotros, que está resaltado en morado. ¿Cómo lo entiende Colibrí? Lo entiende que como si se estuviera refiriendo a nosotros como miembros de la congregación de Jerusalén. Pero realmente ese no es el entendimiento correcto, sino más bien se refiere a nosotros al hecho de que son cristianos también, pero cristianos de Judá, de acuerdo a lo que se menciona en Hechos 15:1, en donde dice que entonces unos hombres bajaron de Judea, Y ya estuvimos viendo al principio de este video que se hubiera dicho, si Lucas hubiera querido decir que eran de Jerusalén, sencillamente lo hubiera especificado, así como vimos que se especificó aquí en Hechos 11:27, cuando dice que en esos días unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. ¿Sí nota usted, amigo, entonces cómo es que se debe entender la Biblia? De acuerdo al contexto y no de acuerdo a ideas preconcebidas. Entonces podemos notar aquí que el entendimiento de los apóstatas como Colibrí entienden es de acuerdo a sus ideas preconcebidas y no de acuerdo a lo que dice otros textos de la Biblia, en este caso el contexto. Además del correcto entendimiento del capítulo 15, desde el versículo 1, que demuestra de que Pablo y Bernabé vinieron a Jerusalén para recibir instrucciones de cómo manejar el asunto, lo que demuestra que había un cuerpo gobernante en el primer siglo, vamos a corroborarlo también con lo que dice Hechos
el capítulo 16, desde el versículo 1 hasta el 4. Vamos a leerlo, dice: Entonces llegó a Derbe y luego a Listra. Allí había un discípulo llamado Timoteo. Él era hijo de una mujer judía creyente, pero su padre era griego. Y los hermanos de Listra y de Iconio hablaban muy bien de él. Pablo expresó el deseo de que Timoteo lo acompañara, así que se lo llevó y los circuncidó debido a los judíos de aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Mientras viajaban de ciudad en ciudad, les transmitían a los hermanos las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las obedecieran. ¿Sí nota usted el punto, amigos, de lo que dice el 4? Lo que demuestra que los ancianos y apóstoles, que los apóstoles y los ancianos de Jerusalén formaban parte del cuerpo gobernante y estaban transmitiendo a otras ciudades, incluso de otros países, porque como vemos aquí, al inicio del 16 dice: entonces llegó a Derbe y luego a Listra. ¿Dónde se encuentra Derbe y Listra? Vamos a corroborarlo. Si usted tiene descargada JW Library, entonces se va al apéndice B, luego aquí en donde dice B13, la difusión del cristianismo, aquí nos muestra el mapa. Entonces vamos a buscar Derbe y Listra. Veamos. Entonces veamos esta herramienta estupenda que nos ofrece el esclavo fiel y prudente, que por cierto, ¿en qué otra religión va a encontrar estas herramientas? Todo este caudal de ayuda para entender la Biblia. No hay otra religión que tenga tanta información para entender la Biblia como los testigos de Jehová. Entonces, por ejemplo, aquí están las líneas. La roja ya la estuvimos viendo en el video anterior, que fue el primer viaje. Vamos a ver aquí el segundo viaje, que es la franja morada. La franja morada. Entonces aquí vemos, note de dónde sale: de Jerusalén, la franja morada. Va subiendo, que por cierto, cuando digo subir es con respecto a su pantalla. Llega a Antioquía, aquí está. Luego de Antioquía pasa a Tarso. Luego de Tarso llega a Derbe. Ahí vemos dónde está Derbe. Y después viene a Listra. Note que está lejos, o sea, no fue en Antioquía donde ocurrió el asunto de los cristianos que defendían la circuncisión. Entonces vemos que ellos están visitando otras congregaciones, y en este texto que acabamos de leer dice que estuvieron en Derbe y Listra, comunicándole de que obedecieran las instrucciones que dieron los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Entonces ahí vemos, amigos, hemos demostrado más argumentos que confirman que sí existía un cuerpo gobernante. Además, en el próximo video vamos a seguir dando más argumentos,
porque recuerde que Jesús dijo que las buenas nuevas del reino se predicarían en toda la tierra habitada. Y también le hizo una oración a su Padre para que su pueblo fuera uno, estuviera unido. Y entonces era necesario que Jesús nombrara a un cuerpo gobernante, o sea, un grupo de personas, para dirigir la hora de predicación y para preparar el alimento espiritual para mantener esa unidad. Entonces yo quisiera hacerle una pregunta a los apóstatas y a Colibrí. Si los testigos de Jehová no son el pueblo de Dios, entonces, ¿cuál es el pueblo de Dios que no tiene un cuerpo gobernante y que cumple la profecía de la predicación de las buenas nuevas por toda la tierra y cumple las palabras de la oración que Jesús le hizo a su Padre de que su pueblo sería un pueblo unido? Quiero que los apóstatas, y aquí específicamente a Colibrí, me responda esa pregunta, porque como para ellos el pueblo de Dios no es los testigos de Jehová, entonces que me digan cuál es el pueblo de Dios que no tiene un cuerpo gobernante y que se cumple la profecía de la predicación de las buenas nuevas y que es un pueblo unido.